Buenos días a todos. La clase pasada habíamos estado viendo diagramas de instrumentación y de piping o de tuberías. Habíamos visto básicamente la notación de los instrumentos con estas cajitas que representan un computador o un controlador en un sistema de control. Uno puede ver planos donde solamente aparece un circulito sin el cuadrado. Eso significa otra cosa, que el instrumento es un instrumento que está en terreno, y les compartí unos en el Canvas unos documentos, un PDF y también una versión que está en formato de imagen, que se ve un poco mejor, donde aparece la notación. La idea acá no es que se aprendan de memoria esta notación, pero sí que sepan que existe y dónde buscarla, ¿no? Uno puede googlear rápidamente simbología o notación de P&IDs o eh, Piping and Instrumentation Diagrams. También van a ver a veces las siglas en algunos planos que dicen PFD, que son Process Flow Diagrams. Los PFDs son diagramas de bloques más generales, mientras que los P&IDs tienen detalles más específicos de lo que hace cada instrumento. Ok. Entonces, en el diagrama hay líneas que conectan los procesos y, por ejemplo, aquí en este caso estamos usando distintos grosores de líneas para representar distintas tuberías, primarias, secundarias, y después hay otras líneas que tienen, en el caso de una de las más comunes, como les decía la clase pasada, es la línea segmentada, que significa señal eléctrica, ¿no? Y hay otras que son líneas, por ejemplo, con estas barritas que indican si es un instrumento o una señal neumática. A veces hay líneas que lo que transportan es aire y se usa el aire como una señal para decir on-off, ¿no es cierto? Hay presión, no hay presión, una señal binaria. Y uno se preguntará, ¿pero por qué usar aire en vez de una señal eléctrica? No hay procesos donde hay riesgos de explosión, y por lo tanto poner cableado puede ser peligroso. O sea, si ocurre alguna chispa o alguna descarga electrostática, puede eh, generar una explosión, y en esos casos se prefiere enviar la señal a través de una tubería que está básicamente transportando aire con variaciones de presión, incluso variaciones que pueden ser analógicas, de manera de que uno puede, como si uno tuviese varios niveles de voltaje, distintos niveles de presión indican algo distinto al actuador. Hay otras señales que son tubos capilares. Por aquí les puedo mostrar en distintos procesos industriales. Este es más que nada para un proceso de fabricación de cerveza semi-industrial. Los recipientes por la parte de afuera tienen un tubito de vidrio. En el central se puede ver tal vez un poco mejor. Y tienen este capilar que permite ver a qué nivel está lleno el recipiente. Y en base a eso, el operador puede saber, digamos, si está en el punto correcto o no. Además, hay instrumentos de temperatura en el caso, digamos, de la fermentación del vino, cerveza, etc. Hay que controlar la temperatura para que las levaduras puedan generar ese proceso. Si se enfría el proceso, las levaduras empiezan a hibernar, o si se calienta demasiado, se mueren. Son animales, son seres vivos, ¿no? Y viven en un cierto intervalo de temperaturas. Y aquí después, en la otra parte, uno ve bombas, ¿no es cierto?, que trasvasijan el resultado de un recipiente a otro. Y bueno, sin entrar en los detalles, les puedo mostrar también otra parte importante, como les decía, que son estas cajitas o circulitos. Hay círculos adentro de cajita y otros que no tienen la cajita y significan algo distinto. Cuando no están adentro de una cajita es que son instrumentos discretos. Por discretos se entiende que están físicamente en la tubería, en el proceso, así como en la imagen anterior uno veía esta especie de olla con un termómetro. Bueno, ese sería un instrumento que en estricto rigor habría que representarlo con un círculo, sin la cajita. Ahora, si esa medición de temperatura yo además la transporto a través de un cable y la tengo en un computador, entonces quiere decir que ese instrumento además aparece en otro lugar, que no es físicamente el lugar donde está el equipo, el recipiente, sino que puede ser un centro de control, un computador. Y en ese caso se pone el círculo adentro de un cuadrado. En algunos planos utilizan el hexágono para diferenciar instrumentos físicos de cosas que son cálculos. Yo puedo tomar las temperaturas de dos puntos y hacer una suma de esas dos temperaturas o el promedio, y en ese caso ese proceso, que es en realidad promediar dos sensores, uno lo tendría que representar con un hexágono porque no corresponde a un instrumento real, a un sensor real. Y en algunos casos uno ve en los planos un rombo incorporado dentro de un cuadrado, y eso significa que ahí hay un equipo que es programable. Son distintas notaciones. Y después la otra parte importante, aquí está puesto de lado, pero a ver si puedo rotar la imagen aquí. Probablemente no, en este programa no voy a poder rotar, pero voy a mostrarles otro documento. El punto aquí es que hay primera letra, ¿no es cierto? Dentro de estas cajitas que aparece una doble X en la parte superior, hay una primera letra que es
la que hay que ir a buscar en esta columna. Entonces, si uno va a buscar aquí la letra P, por ejemplo, dice presión en vacío. O si uno va a buscar la letra F, dice flujo. O T, temperatura, las típicas cosas. Entonces, la primera letra, como les decía, es la variable. Y la segunda letra, entonces, first letters, y la segunda letra debería estar explicada en las siguientes columnas, que son controladores, válvulas, por ejemplo, las válvulas que tienen un controlador sería F, C, B. Esta tabla tal vez no es la mejor en términos de claridad. Les muestro otro PDF que también les compartí. Tal vez no es tan completo como la otra tabla, pero es más fácil de entender. Entonces, aquí hay ciertos símbolos generales, algunos de estos símbolos son más eléctricos que de procesos químicos, representan relés o switches. Hay relés que están normalmente abiertos, por ejemplo, el que está acá, ¿no? Es un normally open, se representa así, y cuando llega una señal a este elemento se cierra, ¿no? Y aquí pueden haber elementos que son controlados por aire, el aire empuja el elemento y se cierra, o elementos que están normalmente cerrados, cuando llega el aire se empuja una barrita y el elemento se abre. Y hay elementos que pueden ser eléctricos, ¿cierto? Como los que están aquí en la parte inferior, y se comandan eléctricamente y pueden tener varios conductores, o sea, que se abren o se cierran, no solamente uno. O sea, pueden ser multipolos. Después, símbolos para sirenas, alarmas, motores, etc. Y aquí viene la parte de los símbolos para los diagramas, los GNIDs. Aquí hay menos líneas que en el otro diagrama, es menos completo, pero están las importantes. La señal eléctrica, la tubería del proceso, y después instrumentación neumática, y a veces se diferencia de la hidráulica con ese otro símbolo, ¿no? Los tipos de sensores de flujo, los más típicos, hay distintas tecnologías, pueden ser placas de orificio, boquillas o sensores de Venturi, que básicamente lo que hacen es producir un angostamiento en la tubería, y ese angostamiento, que es una restricción, va a producir una diferencia de presiones. Para pasar el fluido va a tener que acelerarse, entonces en la salida va más rápido, pero tiene menos presión, y en la entrada hay más presión, y en base a la diferencia de presiones uno puede saber la velocidad, y en base a la velocidad y la sección uno puede saber el flujo. Aquí está la tabla que les mencionaba, un poco más clara, primera letra del instrumento, ¿no es cierto? Y tenemos aquí la E para voltaje, flujo. En algunos instrumentos, por ejemplo, cuando hay un cromatógrafo de gases, uno puede analizar la concentración de CO2, de nitrógeno, de lo que sea. No existe una letra específica para decir, este es un instrumento que mide oxígeno o que mide nitrógeno. Entonces, simplemente se utiliza la letra de análisis, y alguien tiene que anotar en alguna parte que el instrumento A, I, ¿cierto? Análisis, la segunda letra sería un indicador. Entonces, aquí la función del instrumento es si es un indicador, si es un controlador. Las letras más típicas son la C, la I, la T. La T es transmisor. Después, obviamente, hay otras funciones. Entonces, por ejemplo, en algunos casos hay sensores que no son muy típicos, y entonces uno los puede colocar con una X, y el que dibuja el plano o define el proceso tiene que en alguna parte poner una leyenda y decir, bueno, el instrumento XC es un controlador de peso. En realidad la variable peso debería estar por aquí. Time power. No está. Entonces, por ejemplo, peso, sí. Position, dimension, claro. La X podría, aquí, bueno, uno podría relacionar cantidad a peso, entonces a veces uno encontraría un sensor de peso que tiene una letra Q. En algunos casos uno puede usar la letra M, que es la elección del usuario, es decir, en alguna parte igual uno tiene que decir que la M va a representar masa, o usar la X como algo no clasificado. Eh, eso. Eso es, en resumen, de manera muy resumida, la notación que uno utilizaría en un proceso industrial. O sea, si el día de mañana están trabajando en alguna fábrica, lo más probable es que vean alguno de estos diagramas. Y entonces, en los diagramas existen estos lazos cerrados de control. Hablábamos de medir el flujo o medir el nivel, y en base a eso generar una señal que abre la válvula. Pero nosotros podemos representar eso usando diagramas de bloques. En estos diagramas vamos a tener el actuador, que es la válvula.
la planta sería el estanque en el caso del control de nivel, y entonces, si nosotros hacemos un diagrama del proceso, lo que nosotros tendríamos, lo que tendríamos, tendríamos el estanque, nuestra tubería con una válvula, símbolo típico para las válvulas, un sensor de nivel, podemos poner el sensor de nivel L, va a haber un computador que va a tomar esa señal eléctrica. El usuario va a estar en alguna parte, aquí moviendo el computador, y va a poner un set point. Entonces va a hacer la comparación del nivel medido, y el computador le va a tener que mandar una señal a la válvula para que se abra, se cierre. Entonces, aquí está nuestro nivel, que es el sensor, viene por aquí, y el controlador forma parte del computador. En el fondo, todo esto es parte del, podríamos decir, del PC. Y aquí está el usuario colocando una referencia en el set point, o la R. Se calcula el error, el actuador corresponde a la válvula, que se tiene que abrir en proporción al error. Entonces, si el nivel de líquido ya llegó al valor que el usuario está pidiendo, el error es cero, y por lo tanto tengo que cerrar la válvula. Si me falta, bueno, tengo que abrir la válvula, y si me pasé, debería tener otra válvula para poder desaguar. Si no, no puedo poner válvula con signo negativo, eso no existe en este caso. Entonces, y la planta es el estanque. Y eso es lo que nosotros queremos entender, cómo se va llenando el estanque. Vamos a plantear la ecuación matemática en la siguiente parte del curso, cuando empecemos a ver modelos. El punto es que se tienen que acostumbrar a ver estos diagramas, donde siempre va a haber una planta, un controlador y un sensor, que decía muchas veces es uno. Y cuando el sistema está en lazo abierto o en modo manual, no se utiliza el sensor. O sea, no está esta rama de vuelta. Y es importante hacer esta diferencia, porque podría ocurrir en un proceso industrial que el sensor, por ejemplo, se queme. Este equipo se quema, y aquí hay un conversor típicamente análogo digital, ¿cierto? Está enviándole unos y ceros al computador, que representan un número. Supongamos que el nivel de líquido es 0.2 metros, y el usuario está pidiendo 0.5. Por lo tanto, el error, la diferencia es 0.3, 0.5 menos 0.2, y la válvula se tiene que abrir una cierta cantidad. Pero de pronto el sensor se quema, se apaga, y el computador deja de ver señal. Dice, aquí hay 0 volts. El sensor entrega 0 volts, y si eso lo traducimos a algo digital, es un 0,000, puro 0. Entonces aquí va a decir, bueno, 0.5 menos 0, entonces 0.5 es el error, multiplicado por la ganancia. Tengo que abrir, supongamos que la ganancia es 1, tengo que abrir la válvula al 50%. Si bien el estanque puede estar lleno al 30%, ¿cierto? Porque, o al 20%, originalmente decíamos, teníamos aquí un 0.2, en el momento en que esto falla, nos está diciendo que en realidad el estanque está vacío y hay que abrir al máximo. Y eso abre la válvula, que va a empezar a llenar más rápidamente, y capaz que se rebalse, ¿cierto? Y entonces las fallas del sensor pueden causar, digamos, fallas que finalmente son catastróficas para todo el sistema, porque si es un estanque que tiene combustible y se está llenando a más de su capacidad, se rebalsa, puede ocurrir un incendio, una explosión o algo así. En el modo manual, la persona está colocando una referencia y está diciéndole a la válvula, ábrete en un cierto porcentaje, pero después va a tener que estar monitoreando cuál es el valor de la salida del nivel, y ver de no pasarse, ¿no es cierto?, para cerrar esa válvula. No hay una retroalimentación instrumental. Cuando uno habla de la rama de lazo abierto, normalmente o de la rama directa, uno se refiere a esta rama que está en la parte de arriba, y la retroalimentación o feedback es la rama que está abajo. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso en la retroalimentación, digamos, en el diseño de controladores para sistemas que están en lazo cerrado. No tiene mucho sentido hablar de un controlador estando en lazo abierto, porque en ese caso es como actuar directamente sobre la planta. Y en algunos casos, uno puede ver diagramas en los cuales, además de la señal de control, hay una perturbación externa.
que puede ser medible, pero la perturbación es una señal que es no predecible, en el sentido de que, si toman, por ejemplo, el caso de un avión, ¿cierto?, que tiene que mantener una cierta altitud de vuelo, puede encontrarse con un cambio de densidad de aire, ¿no es cierto?, cuando cruza las nubes, y eso va a generar un, un salto, ¿no es cierto?, una caída momentánea. Uno va a sentir, digamos, esos saltos, y los elevadores de cola, y en parte las superficies de control en el ala, están, no son necesariamente los alerones que se usan para despegar, pero tienen que moverse para compensar esa perturbación externa. El piloto no puede predecir dónde va a ocurrir ese cambio de densidad. Pueden tener radares para ver dónde están las nubes, pero hay cambios de densidad que tienen que ver con la temperatura de la atmósfera que van produciendo esas variaciones, esas perturbaciones, ¿no? Y entonces hay señales que son externas, que afectan la altura del avión, como si le hubiesen dado un empujón vertical o en la dirección descendente o ascendente, es como encontrarse con un lomo de toro, que hay que corregir, pero que uno no tiene la manera de anticipar. A diferencia de la referencia. De la referencia, si uno lo piensa, también es una especie de perturbación, porque la planta, que es el avión, no sabe en qué momento el piloto va a decir hay que subir de una altitud de 10.000 metros a 10.200, por decirlo. Entonces va a llegar, pero es una señal controlada. De hecho, uno podría en la referencia, en la rampa, poner una señal que no necesariamente es un escalón, sino una rampa, como decía, gradualmente que vaya cambiando la altura. Y el sistema va a estar continuamente, digamos, comparando cuál es la altura actual. Y hay una diferencia entre lo que es la perturbación y el ruido externo, ¿no es cierto? Y el ruido del sensor. Aquí quiero aclarar, digamos, la diferencia. De repente se usa coloquialmente ruido y perturbación como si fuesen sinónimos. Una cosa es el ruido del sensor. O sea, aquí el avión puede tener, nuestra planta es un avión, está volando, tratando de subir, y tiene un altímetro, y ese altímetro funciona en base a presión. Entonces, a medida de que la presión disminuye, aquí tenemos presión cero, aquí tenemos presión mayor, una atmósfera, aquí estaríamos a nivel del mar, 0 metros, este sería el Z, y el eje Z, metros sobre el nivel del mar, y cuando la presión baja a cero, teóricamente estaríamos en el espacio exterior, o sea, esto podría estar en el infinito, no sé, pero básicamente a medida que la presión disminuye, estamos más altos, ¿cierto? Y esa transformación después hay que llevarla usando fórmulas, ¿no? El sensor mide presión, la presión se transforma en un voltaje, y ese voltaje a su vez hay que, con una tabla como esta, es decir, si mido tanta presión, sé que estoy a tal altura. Pero esa medición de presión tiene ruido. La señal que viene acá tiene ruido. Y no significa que el avión se haya pegado un salto y haya bajado y haya subido. Es simplemente que la señal tiene ruido. Entonces, cuando la señal viene con ruido, yo estoy acá comparando una referencia fija con ruido, me va a salir un error que tiene ruido y el controlador va a estar tratando de mover el avión. Por lo tanto, lo ideal sería tener sensores que tienen el menor ruido posible, o implementar cosas que se estudian en cursos que tienen que ver con estimación óptima, filtros de Kalman. Al final del curso vamos a mencionar un poco más en detalle lo que son los filtros de Kalman. Básicamente, lo que queremos hacer es tratar de suavizar esta señal para eliminar el ruido, que en el fondo daña o echa a perder un poco la labor del controlador. Por otro lado, la perturbación es un efecto externo, o sea, es como que yo le ponga una corriente de aire o de viento al avión y lo va a desviar, es una fuerza externa, y yo no tengo mucho que hacer con el controlador, porque el controlador directamente no puede soplar aire en la dirección contraria y tratar de anularlo. Lo único que puede hacer es tratar de mover las superficies de control, los estabilizadores de cola o elevadores de cola, y en parte las superficies de control, para poder mantener esa altura y tratar de que el error sea cero la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, perturbación es algo externo, ruido es normalmente un error eh, interno, ¿cierto? A veces se usan las tres palabras como sinónimos: perturbación, ruido, error. Y el sinónimo es tal vez porque el ruido perturba la acción del control, pero si uno habla correctamente usando la terminología en control o en automatización, perturbación es algo externo. Ruido
normalmente se refiere al ruido de los sensores. También hay otra fuente de ruido, que es el ruido de los actuadores. Porque yo tengo aquí un controlador que le dice a unos pistones, básicamente, que tienen unas servoválvulas, y voy a dibujar de nuevo la válvula. Entonces, hay un recipiente que tiene aceite, este líquido de aceite, hay una bomba que bombea el aceite y la señal del controlador le dice a esta válvula, ábrete, hay que mover el flap o lo que sea del ala. Aquí está el ala del avión y hay un pistón que mueve ese. Y aquí estamos asumiendo que la señal eléctrica que va a esta válvula no tiene ruido. En todo el curso vamos a asumir que las cosas no tienen ruido, pero en la realidad sí tienen ruido. La señal eléctrica tiene un poco de ruido. Entonces hay un ruido que es en la electrónica de transducción de la señal hacia el actuador, y después hay otro ruido que es propio del actuador. O sea, aquí adentro hay un fluido hidráulico, puede tener ciertas burbujas, porque no es, o sea, debiese ser en teoría 100% hermético, pero de alguna manera llegó aire acá al estanque, al recipiente del fluido hidráulico, y las burbujas llegaron ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la bomba va a empezar a comprimir, el aire es compresible, el fluido hidráulico es casi incompresible, y por un rato las burbujas se van a achicar en tamaño, se van a ir apretando, y de pronto, cuando ya estén suficientemente apretadas, el émbolo se va a empezar a mover. Entonces, eso eh, se manifiesta como una especie de backlash. O sea, si yo veo, grafico el input versus el output, aquí el output es la posición del pistón, el input es la señal o el flujo que está entrando. Estoy metiendo flujo inicialmente, estoy aumentando, aquí de nuevo, estoy aumentando el valor del input, pero el output sigue en cero. Y de pronto el output se empieza a mover. Esa es una característica que se llama backlash, o que se puede entender como una especie de delay o de retraso en la señal, que genera problemas. O sea, vamos a ver también sistemas cuando tienen retardo. Aquí hay un ejemplo de un sistema que tiene varios lazos de control. Entonces uno habla de control multivariable, y incluso las prealimentaciones se pueden utilizar. En este sistema tenemos un generador, esta sería nuestra planta. Aquí queremos generar un voltaje, pongamos para distribuir en la ciudad, ¿no es cierto?, 220 volts. En realidad se distribuye en una tensión mayor, después hay unos transformadores que bajan de alta tensión a media y de media a los 220 monofásicos. Pero el punto es que tenemos que mantener el eje de este generador girando a una velocidad angular constante, con un cierto torque, pero cuando se empiezan a conectar las distintas casas, ¿no?, los distintos consumos, las fábricas que consumen electricidad, que tienen motores, en el fondo lo que uno está haciendo es como poner aquí, bueno, podemos representar un calefactor en una casa o un motor en una casa como una resistencia eléctrica. Entonces, mientras más resistencias eléctricas pongo en paralelo, ¿qué es lo que pasa? La resistencia equivalente tiende a cero. O sea, la corriente empieza a aumentar. Y cuando la corriente aumenta, el torque que necesita este generador es mayor. ¿Y cómo logro que este generador tenga más torque? Bueno, necesito, si la turbina es una turbina de vapor, necesito inyectar más vapor. ¿Cómo inyecto más vapor? Necesito decirle a la caldera, o sea, a los quemadores de gas que están calentando agua en una caldera, que hagan más vapor. Si no, la turbina se va a detener con estas cargas que se están agregando acá. Pero, digamos, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, en la caldera yo necesito, además del agua, necesito el combustible y necesito el aire para la combustión. Entonces, si yo empiezo a pedir más agua, porque necesito generar más vapor, llega agua fría. Supongamos que hay un estanque aquí afuera que está a temperatura ambiente, puede ser 20, pero empiezo a meter más agua que está fría y el vapor se va a enfriar. Metí agua, a menos de que ponga más combustible y caliente más. O sea, si meto más agua, necesito que la referencia de la cantidad de caudal aumente, pero simultáneamente, porque hay un acoplamiento entre las variables, necesito meter más combustible, si no se me va a enfriar la caldera. Es lo mismo que en una locomotora. Tal vez más fácil de entenderlo. Si uno quiere que la locomotora vaya más rápido, uno diría, bueno, hay que ponerle más carbón para que haya más calor, pero yo lo que estoy haciendo es tirar carbón que está apagado, no está encendido, y va a caer sobre las brasas que sí están encendidas y se van a apagar. Y si eso lo hacen cuando están haciendo no sé, un asado, tienen la parrilla con carbón y le echan carbón encima, se tiende a apagar inicialmente, después se empieza a encender ese carbón. Por lo tanto, inicialmente el sistema reacciona en la dirección opuesta a la cual uno quiere ir. Uno quiere tener más vapor y más calor, y al meterle más agua el sistema se enfría y reacciona en la dirección opuesta. Esos sistemas se conocen como
sistemas de fase no mínima. Después vamos a ver qué significa matemáticamente que algo sea de fase no mínima. Pero esos sistemas son más difíciles de controlar, porque uno dice, quiero más vapor, pone agua, el sistema se enfría y la conclusión es, me falta vapor. O sea, entonces, ¿qué hago? Pongo más agua. Pongo más agua, entonces se enfría más todavía y la conclusión es, necesito más agua todavía, hasta que termino de enfriarlo completamente, a menos de que entienda de que al ser un sistema de fase no mínima, también junto con poner más agua tenía que poner más aire y más combustible para generar esa combustión. Por lo tanto, el sistema es un sistema multivariable. Para controlarlo correctamente, tengo que medir el oxígeno, tengo que medir la temperatura, si veo que se está enfriando porque estoy metiendo más agua, entonces tengo que decirle a este computador, mira, necesitas abrir más la válvula de combustible, se está enfriando, eh, y además está viendo que la generación está bajando, porque el torque bajó, como se enfrió, no había suficiente vapor, entonces voy a tener que decirle que coloque más agua. Todo esto tiene que estar, digamos, coordinado, ¿no? Y además podría saber que la temperatura en la noche está bajando y por lo tanto el recipiente que tengo aquí afuera en algún lugar al aire libre se está enfriando y el agua que estoy metiendo está más fría, por lo tanto también debería compensar el hecho de que el agua que estoy recibiendo está más fría. La temperatura ambiente es una perturbación externa en este sistema, así como lo es la carga, porque el sistema no tiene cómo predecir o anticipar, a menos de que uno utilice datos históricos de a qué hora se conectan las personas, en general las curvas de consumo para las ciudades, uno ve que en la mañana empiezan a subir, ¿cierto? Y en la noche empiezan a bajar porque la gente se va a dormir y, y siempre hay un consumo que nunca desaparece, que son las fábricas que están operando las 24/7, ¿no? Tiempo continuo. Pero siempre hay curvas que son una especie como de sinusoide. Entonces uno podría saber que a cierta hora del día la demanda va a aumentar y uno podría utilizar esa información histórica para decirle al computador, mira, dada la hora, dada la temperatura ambiente, el estanque está más frío, hay que hacer ciertos cambios a las variables junto con las variables que son medidas por los sensores de temperatura, de oxígeno y de presión. Bueno, esto se conoce como control multivariable y es algo propio del curso. Hay un curso más adelante que se llama control predictivo. Si uno está interesado en estas temáticas, eh, les recomiendo ese curso, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en lazos de control simples. Aquí también estoy mostrando un ejemplo de control en cascada, donde tenemos un proceso, hay un sensor que, hay un sensor que está hay un sensor que está midiendo y en base a ese error se actúa. Pero aquí la referencia, fíjense, la está poniendo otro controlador. Entonces uno puede decir, ¿y dónde puedo encontrar procesos donde hay un controlador anidado adentro de otro controlador? Un caso típico es el control de posición de motores. Yo tengo un motor en un ascensor, por ejemplo. Entonces aquí está el eje del motor y hay una polea. Esta polea, estoy simplificando acá, podría ser el cabezal de una impresora también. Hay un motor que mueve un cabezal, o esta caja podría representar un ascensor, se mueve hacia arriba, hacia abajo. Y yo quiero que llegue a un piso, aquí o aquí o aquí, a una cierta velocidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Controlar la velocidad del ascensor. Entonces, no quiero que vaya ni muy lento ni muy rápido. Entonces voy a implementar eh, un modelo donde aquí yo pongo corriente y como resultado eh, el motor se empieza a mover. Por lo tanto, tengo un cambio de velocidad angular en el eje. Un cambio de velocidad angular en el eje, llamémosle omega. Entonces aquí está la variable velocidad angular. Y entonces aquí voy a tener una variable velocidad angular de referencia. Si quiero que gire, voy a inventar a 20 RPM. Y esto me está diciendo que está girando a 1 RPM. Bueno, está muy lento. O sea, tengo un error aquí de 19 RPM. Por lo tanto, voy a multiplicar 19 por la constante del controlador. Supongamos que el controlador, el C1, tiene una constante 0.5, entonces eso significa que tengo que ponerle 9.5 amperes. Ya, el motor se va a ir moviendo, la velocidad va a ir aumentando, de repente va a estar en 10 RPM, mi error va a ser de 10 RPM porque la referencia es 20, entonces voy a tener 10 por 0.5, voy a ir bajando la corriente y la velocidad también va a ir bajando. Hasta ahí tengo un control de velocidad, no estoy controlando la posición. Aquí en este proceso P2 tengo un integrador, lo podemos representar en la variable de Laplace como 1 partido en S. Y aquí tengo el ángulo θ. Tengo otro sensor que me está diciendo el ángulo, ¿cierto? Y aquí voy a tener una variable de ángulo θ de referencia. Bueno, si yo sé que tengo que avanzar una distancia X y
esta polea tiene un radio R, entonces X es igual a R por teta, y mi X de referencia, o sea, normalmente yo especificaría, tengo que avanzar un piso y hay una distancia entre pisos de 3 metros, por decir algo. Sé cuál es el radio de mi polea, entonces el ángulo de referencia va a ser teta ref igual a X de referencia dividido por el R, que es un dato del problema. Y ahí tengo un valor para el teta de referencia. Entonces voy a tener que hacer que el motor siga girando hasta que llegue a la referencia. Pero cuando llega a la referencia, el error va a ser 0, por lo tanto, yo le pongo de referencia de velocidad 0, porque no tengo que moverme. Y en este caso, como pueden ver, hay un control anidado. En el interior estoy controlando velocidad. En función al error de posición, yo fijo la velocidad de referencia. Si mi posición está muy alejada de donde quiero llegar, pero tengo un error de posición muy grande, le pongo una velocidad de referencia grande. Porque quiero que el ascensor vaya rápido. Entonces al principio va a partir lento porque está saliendo del reposo, después va a tomar una velocidad grande, y cuando ya esté llegando a mi destino, el error con respecto al destino se va a ir achicando, y a medida que ese error se va achicando, mi velocidad de referencia también se va a ir achicando, con lo cual el error de velocidad va a ir disminuyendo y a su vez la corriente que le doy al motor va a ir disminuyendo. Entonces esa es como la lógica de tener diseños de control, de diseñar controladores anidados. Entonces, si uno sabe diseñar el lazo interno, después uno puede también diseñar el lazo exterior. Esa es una manera de abordar un problema. Nosotros, como les decía, nos vamos a concentrar en lazos que tienen una variable, una salida, se llaman Single Input, Single Output, o SISO. No nos vamos a concentrar en sistemas que son Multiple Input, Multiple Output, aunque el proyecto va a tener un problema mínimo, Multiple Input, Multiple Output, que lo van a poder abordar, digamos, con las mismas técnicas, trabajando cada uno de los lazos por separado. Tampoco no es tan difícil. Lo que va a ocurrir probablemente es que no va a estar optimizado al máximo, porque sobre todo en los sistemas, hay sistemas que son multivariables, pero donde las distintas variables están desacopladas por la física, en forma natural. Y en ese caso, uno puede trabajar ese sistema con varios lazos simples, con varios lazos ISO. Pero en los casos en los que hay acoplamiento entre variables, como el caso del generador que les mostraba, en ese caso sí se necesitan técnicas de control multivariable para lograr un buen control del sistema. Se pueden implementar reglas que son heurísticas y que muchas veces funcionan, pero no necesariamente están optimizadas. Aquí hay un resumen de las distintas nomenclaturas y variables que ya hemos mencionado. Variables controladas son las salidas del proceso, los set points son las referencias, las variables manipuladas son las que están ligadas al actuador. Y es muy importante, y siempre insisto en esto, pero siempre hay una confusión, o se equivocan cuando uno pregunta cuál es la controlada y cuál es la manipulada. Entonces la variable manipulada es la que yo tengo que mover o cambiar para que la controlada llegue al valor deseado. Después hay un tipo de variables que son las DBs. Nosotros en general vamos a trabajar sin perturbaciones, asumiendo que el sistema es ideal. Las Disturbance Variables o DBs son, como les mencionaba, estas variables externas al sistema, pero que afectan el valor de la variable controlada. O sea, si yo estoy controlando altura y tengo una corriente de viento o una bolsa de aire, el avión va a cambiar de altura. Entonces, lamentablemente me afecta. En el caso del generador hablábamos de la temperatura del estanque. Y hay ciertas variables que pueden ser perturbaciones que las puedo medir y las puedo usar para compensar ese cambio de esa variable externa. Entonces, cuando yo tomo una DB y la utilizo como una prealimentación, en la jerga industrial o técnica, uno habla de que son variables de feed forward o prealimentaciones. Tomo el valor porque no vienen de un lazo cerrado, vienen de una rama directa. Y si no lo recuerdan, vean nuevamente el diagrama que había mostrado hace un momento. Después hay un término en muchos diagramas que es el término PV o Process Variable. Personalmente no es un término que a mí me guste mucho porque PV es cualquier cosa. O sea, muchas veces en general se refiere a las variables controladas. Cuando hablan de PVs o Process Variables o PVs, están hablando de las variables controladas. Pero a veces uno se encuentra con que se están refiriendo a una variable manipulada. Entonces es un término un tanto ambiguo. Y yo prefiero que hablen de CB, DB, setpoint. Bueno, control de nivel ya lo hemos visto, ¿no? Está el nivel deseado, sería la referencia, el nivel medido o real, por eso tiene una L sub R, la variable que se busca controlar, y la variable manipulada es el caudal o flujo. Entonces, siempre cuando aborden el control, lo primero que hay que hacer es identificar, bueno, cuál es la controlada, cuál es la manipulada, y tener claro eso. Si uno no distingue eso al principio, entonces uno empieza después a cometer errores de suposiciones, de creer que uno está moviendo la controlada cuando no es así, etc. Bueno, ya hablamos de CISO, Single Input, Single Output, tienen una CB y una MB, y
MIMO tienen varias entradas y varias salidas, o varias CVs y varias MVs. Aquí está el sistema también, otro sistema de control de temperatura en los sistemas de climatización de edificios. Cuando uno realmente quiere hacer la climatización de manera correcta, no es solamente una cuestión de calentar aire, porque cuando uno empieza a calentar aire, el aire se empieza a secar, pierde humedad. Entonces, se necesita también inyectar humedad junto con ir inyectando, sobre todo en los edificios grandes, aire caliente. Y eso significa que tengo que considerar que al inyectar humedad, estoy inyectando agua, el agua tiene la capacidad de absorber el calor del aire y el aire se enfría. Entonces hay un acoplamiento entre variables. Y si meto mucha humedad, entonces necesito sacarla y para eso necesito un condensador. Pero si me paso con el condensador, termino secando el aire. Nuevamente hay Disculpe una pregunta. distintas variables manipuladas, el calefactor, el condensador y el humidificador. El condensador y el humidificador son, digamos, acciones opuestas. El humidificador añade humedad, el condensador quita humedad. El calefactor tiene una influencia sobre la humedad. Si aumento la calefacción, baja la humedad. Finalmente, a mí lo que me interesa controlar es la temperatura y la humedad del espacio. Hay un cierto rango de valores de humedad entre 30% y 50% que son relativamente confortables, y sobre un 50% uno ya empieza a sentir el aire más pesado. En los climas más tropicales se nota. Entonces, uno necesita tener un sensor de humedad y un sensor de temperatura. Pero las variables manipuladas son el calefactor, que inyecta calor, pueden ser a través de quemadores de gas, por ejemplo, que calientan un flujo de aire, el condensador y el humidificador. Entonces, muchas veces uno pregunta, bueno, ¿y cuál es la variable manipulada en este proceso? Y dicen la temperatura. Y uno pregunta, pero ¿y por qué dices que la temperatura es la manipulada? Es que estoy manipulando la temperatura porque quiero que la temperatura llegue a 25 o a 20. No, uno no está manipulando la temperatura cambia como consecuencia de utilizar las variables manipuladas, que realmente son el calefactor y el condensador. Entonces, insisto, esto puede parecer como bien básico, lo que estoy diciendo es como bien obvio, pero a pesar de que lo menciono siempre alguien se confunde entre manipular y controlar. Y como tengo dos variables controladas, necesito dos referencias. Entonces también esa es una manera como de hacer un chequeo de si estoy definiendo bien la variable manipulada y la controlada. Por cada controlada tengo que tener una referencia asociada a esa variable controlada. Y si hay algo que no me cuadra, entonces si yo empiezo a decir, bueno, mi variable controlada es la humedad, y entonces uso el humidificador como referencia, no, en realidad el humidificador no es la referencia. Es el aparato. El humidificador probablemente va a recibir una señal eléctrica para evaporar e inyectar agua. Entonces les mostraba este lazo de control, como les decía, en el cual uno tiene una planta que puede ser un motor, la velocidad angular, la medimos con un sensor que es un tacómetro. El tacómetro es básicamente un generador, mientras más rápido gira, genera más voltaje, y lo que nosotros traemos al computador es una conversión de ese voltaje a una señal digital. Por lo tanto, hay una tarjeta digitalizadora, un conversor análogo digital. Internamente dentro del computador uno hace esta resta entre el valor de referencia, el voltaje de referencia, y el voltaje medido, la señal B de control. Y en base a ese error tenemos que decirle a un amplificador que le dé más corriente al motor. Por lo tanto, necesitamos algo que convierta del valor digital a análogo. Esto es lo que normalmente está ocurriendo en un proceso industrial. Lo que está dibujado aquí en la parte de abajito. Entonces tenemos un motor, ese motor mueve algo, una carga. En este caso estamos viendo un generador, podría ser un brazo robótico, podría ser un ascensor, cualquier cosa. El punto es que el motor necesita una señal de corriente. Obviamente el computador, no sé, si conecto al puerto USB, tal vez podría mover un motor pequeñito, pero si lo cargo voy a probablemente dañar el puerto USB, porque no está hecho para entregar valores de corrientes muy grandes, a lo más 0,5 amperes, pero no más de eso. Y los motores grandes pueden consumir 10 amperes, 20 amperes fácilmente. Por lo tanto, necesito un amplificador. Y ese amplificador puede ser un amplificador electrónico, puede ser electromecánico. En el caso electromecánico existe un aparato que se llama Ampidir, que hace esa amplificación. Pero necesito, y ese aparato tiene un tiempo de respuesta, no responde instantáneamente. Por lo tanto, todo eso constituye parte de la planta. ¿Y por qué muestro estas distintas etapas? Porque nosotros durante el curso en realidad nos vamos a olvidar de todas estas etapas y las vamos a colapsar en una sola cajita. Y vamos a decir que el actuador con la planta, con las perturbaciones externas, todo se llama planta. ¿Ya? Pero es importante, digamos, que tengan presente que en un proceso físico, real, industrial, son elementos distintos y que cada uno tiene su propia dinámica o su propia característica de respuesta, y por lo tanto, si uno quisiera hacer las cosas correctamente, uno tendría que tener el modelo de cada etapa, del actuador, de la planta, del sensor, etc. Aquí
solamente para terminar esta parte con respecto a la motivación más industrial, antes de que yo trabajara en la universidad, trabajé en General Electric y tuvimos que hacer la implementación de sistemas de control multivariable para las refinerías. Y uno puede ver que el diagrama del proceso es bastante complejo. Voy a saltar a una pantalla, a ver, a una de las pantallas que ve el operador. Voy a volver después hacia atrás. Ahí. Entonces, en este ejemplo de la refinería, este sería una especie de process flow diagram, que uno lo ve de manera bastante más simple que este diagrama enredado con un montón de tuberías y líneas. Entonces, el producto inicial es el crudo de petróleo. Y esto es básicamente algo que tenemos que calentar y llevarlo a evaporación, porque el vapor tiene elementos que son más livianos y otros que son más pesados y que uno los separa como nafta, querosene, diésel. La viscosidad de cada uno de esos es distinta, se evaporan a distintas temperaturas y tienen propiedades de inflamación distintas. Por eso distintos motores usan distintos combustibles. Entonces la planta de refinación tiene que hacer los distintos productos. No es que una planta haga solamente gasolina de 95 octanos. En una columna se sacan distintos productos. Y esa columna se llama columna de fraccionamiento. Entonces, cuando uno calienta estos productos, los elementos más volátiles o más livianos van a la parte superior de la columna y son un vapor que después hay que condensarlo, hay que enfriarlo y obtener ese líquido condensado. Y el diésel también va a salir por la parte del fondo como un líquido que ya está condensado al interior de la misma columna y que está caliente, porque uno calentó todo ese líquido. Entonces uno puede aprovechar ese líquido caliente a través de un intercambiador de calor para precalentar el producto que viene de un estanque. De hecho, en esta foto de acá, esto está en Gregorio, en Punta Arenas, a 120 kilómetros al norte de Punta Arenas. O sea, esto generalmente, incluso en verano, está frío. A lo más la temperatura a veces llega a 18 grados centígrados, pero los estanques son gigantes y está bien frío. Entonces, y la temperatura a la cual ebulle el crudo de petróleo son como 350 grados centígrados. Entonces hay que calentar esto un montón. Entonces, para no estar calentando todo desde prácticamente temperatura ambiente, uno usa los vapores para precalentar. Pero esa producción, si yo aumento la producción, tengo más vapores y por lo tanto el producto se calienta más. Y si se calienta más, entonces en el horno tengo que usar menos gas porque ya viene precalentado. Y si lo caliento demasiado en el horno, puedo generar una explosión adentro del horno. Entonces, si se transforma en vapor dentro del horno, que no es el lugar donde tiene que transformarse en vapores, sino que en una columna, tiene una explosión. Y este es un caso de un sistema que tiene un riesgo, o sea, necesito el control para que el sistema no explote. Hay un proceso intermedio antes de meter el crudo de petróleo en los hornos, que es de desalinización, sobre todo en los pozos petrolíferos que están en yacimientos debajo del mar, eh, incluso en algunos que están bajo la tierra, a veces están mezclados con napas de agua, y es agua salada. Entonces no puedo meter sal porque me empieza a corroer todas las tuberías. Tengo que desalinizar, y hay unos filtros previos. Y bueno, el producto después se va a guardar. Entonces, esta es una vista del diagrama de procesos por partes. Yo tomo el crudo, se llama carga fresca de crudo, o fresh crude charge, y tengo una válvula que es la válvula general de todo el proceso. En realidad esto está hecho con 4 tuberías, porque son 4 bombas y hay cierta redundancia. O sea, si falla una bomba quedan 3 que pueden seguir. No, tiene que tener redundancia, porque imagínense, si solamente tengo una bomba, se apaga y la tubería se seca. Más adelante tengo el horno, con la tubería seca la derrito la tubería. Porque aunque reaccionen lo más rápido posible, el tubo vacío, sin crudo de petróleo, se va a calentar y podría generar una explosión. O podría pasar de estado líquido a gaseoso el crudo y dentro del horno y eso provocar una explosión. Entonces, viene este material, la materia prima, y aquí hay una línea de color azul que está mostrando, digamos, este intercambio de calor. Entonces aquí ya lo estoy precalentando y hay cosas que no he dibujado acá porque en el proceso real aquí hay unos sensores de temperatura para empezar a predecir con qué temperatura va a llegar el líquido al horno, no el crudo. No va a llegar con la temperatura ambiente, va a llegar con una temperatura un poco mayor porque este intercambio de calor logra traspasarle calor, así aprovecho mejor la energía. Después uno se encuentra con el desalador, en un control de nivel. Este diagrama es fácil de entender con respecto al que ya han visto, básicamente el mismo. Después hay un tambor flash o flash drum, que es básicamente un pulmón, una reserva para que el horno no se quede sin material. Entonces aquí hay siempre una reserva y hay un control de nivel. Si la reserva se empieza a quedar vacía,
este controlador de nivel le tiene que decir acá a la válvula, sabes que tienes que abrirte rápido, porque me estoy quedando sin material para el horno. Y después aquí hay una bomba, hay otro intercambio de calor acá, con otro producto, porque el intercambio de acá arriba es con nafta y el de aquí abajo es con diésel. Eh, entonces, vamos a la siguiente página. Aquí está el horno, venía de acá, de la parte de abajo de acá. En realidad los diagramas están todos en blanco y negro, yo aquí les puse color, pero cuando uno ve los planos originales, la primera vez uno se pierde, tiende a perderse. Y aquí está el horno, entonces hay un controlador de flujo que está regulando cuánto material entra al horno, hay un sensor de temperatura y aquí hay un ejemplo de control en cascada, porque lo que yo quiero controlar es la temperatura que, como les decía, debieran estar en torno a los 350 grados centígrados, 355, dependiendo de las características de la materia prima del crudo, dependiendo de qué pozo petrolífero lo sacaron. A veces viene con más azufres, menos azufres, con distintas composiciones que le cambian la viscosidad al crudo original y por lo tanto tengo que calentarlo un poco más, un poco menos. Entonces el controlador dice, aquí me falta temperatura y por lo tanto le pongo un set point a un controlador de presión. ¿Qué hace el controlador de presión? Deja pasar gas a los quemadores de este horno. Entonces tengo un control de temperatura que actúa sobre un control de presión. Y eso es básicamente un control en cascada, así como el que les mostraba de control de velocidad anidado dentro de otro lazo externo que controla posición. Y aquí entramos a la columna atmosférica. La columna atmosférica uno la puede pensar básicamente como una gran chimenea. Y aquí empieza a subir el vapor. Pero estas linecitas representan bandejas. Y los productos más volátiles, que son más livianos, llegan hasta la parte de arriba y de repente se empiezan a enfriar y se transforman en gotitas y se condensan en estas bandejas, precipitan en estas bandejas y después hay que sacarlo de esas bandejas. Y los medianamente pesados precipitan en las bandejas intermedias y los más pesados, las moléculas más gorditas, podríamos decir, caen acá y se empieza a llenar de líquido. ¿Qué puede pasar? Que si yo tengo la temperatura de la columna mal controlada y el horno está mal también controlado y no está suficientemente caliente, empiezo a meter líquido y esta columna se inunda y la relleno de líquido y la daño, porque en el fondo se van a ensuciar las bandejas con crudo de petróleo, como meter aceite, ¿no es cierto? Y llenar todo esto y se taponean. Estas bandejas están hechas de una manera que dejan recolectar pero el producto, pero al mismo tiempo dejan pasar el vapor, por lo tanto se pueden dañar si uno inunda la columna. Y después alguien tiene que entrar adentro para limpiar. Entonces aquí hay un control de nivel en el fondo. O sea, si el control de nivel dice, oye, aquí el nivel está subiendo demasiado, tengo que abrir la válvula y empezar a sacarle producto lo más rápido posible. Pero tampoco lo puedo vaciar completamente, porque si yo lo vacío y le quito el líquido de acá al fondo, está la posibilidad de que la nafta o el querosene que salen de las etapas intermedias se empiece a salir por el fondo. Entonces yo no puedo vender diésel que está mezclado con querosene, sino los motores no van a funcionar correctamente. Después aquí, en la etapa intermedia, hay una extracción. Esta línea morada muestra algo que dice stripper de diésel, que en el fondo saca el diésel. Lo que sale más abajo en realidad es algo que se llama slurry pump, es básicamente como brea, lo que le echarían a las autopistas, asfalto. Es una reducción del crudo bien densa. Aquí en realidad se saca el diésel de esta parte intermedia y hay una parte, digamos, de ese diésel que sale con ciertas moléculas de querosene. Algunas livianas que deberían haber salido por arriba se fueron por abajo, se escaparon por acá y uno las vuelve a calentar un poco, se separan en este stripper y uno las vuelve a inyectar. Entonces uno hace una especie como de proceso de recirculación o de relevado. Y hay controles de temperatura para saber que lo que uno está metiendo en ese punto tiene la temperatura correcta del material que se evaporaría a esa temperatura. Los más livianos se evaporan a otra temperatura y por lo tanto hay otro lazo acá de querosene y más arriba hay otro más de nafta. Entonces, cuando uno ve el plano entero, uno no entiende nada, que es todo esto. Pero en realidad no es tan complicado si uno lo empieza a ver por partes. Los planos son así. Y este en realidad es un resumen del plano real. Yo le saqué un montón de sensores y de instrumentos para que fuese más fácil de entender. Aquí lo que quiero mostrar es que, por ejemplo, en la etapa intermedia, donde está este lazo de control del diésel, que está de color morado, uno tiene el control de temperatura, el TC34, un control de flujo. Entonces uno puede ver que en un proceso industrial uno controla distintas variables, en forma simultánea, en forma coordinada. Y lo que teníamos que hacer nosotros en este proyecto era una especie de piloto automático, no realmente un piloto automático, pero era algo que ayudara a los operadores a optimizar las variables. Mis variables controladas, en este caso, son el volumen producido de diésel, de querosene, de nafta, pero además esos tres productos tienen características de densidad, de viscosidad, etc. Entonces tengo que controlar como casi
80 variables y tengo 20 variables que puedo manipular. El flujo en un cierto punto, la temperatura en un cierto punto, etcétera, etcétera. Y entonces el operador tiene que fijar set points para cada uno de esos flujos. Y de hecho los operadores tienen que fijar como 20 variables para controlar 80 propiedades. Y pueden haber errores. O sea, yo pongo ciertos set points que no son los correctos, porque ¿qué pasa si yo empiezo, como les decía, a sacar mucho producto del fondo de la columna o mucho diésel? Está el riesgo de que yo empiece a arrastrar querosene, que es más liviano, en la parte de abajo, y entonces al final saco un diésel que es aguado o que está menos viscoso, y pierdo producto por arriba. Entonces hay un acoplamiento entre variables, y para la persona, si bien hay como procedimientos y recomendaciones del rango en el cual tienen que estar cada uno de los set points, uno se encuentra en la práctica con que los operadores a veces se les ocurre hacer algo que perturba el proceso y que cambia el valor del producto, y ese producto hay que volverlo a reprocesar porque no quedó de la densidad o viscosidad correcta. Y eso significa tiempo, es pérdida también de dinero para la empresa, que usar energía para mover todo este sistema. Entonces, lo que teníamos que hacer era un sistema de control multivariable, o MPC, que conociendo la dinámica de la planta, conociendo el estado de las variables manipuladas y de los set points, recalculara con un modelo más sofisticado los valores correctos del set point. Entonces, básicamente era una especie de piloto automático. No es que esto reemplace al controlador, al operario. El operario tiene que ahora estar mirando si el control predictivo multivariable está prediciendo correctamente los set points o si está haciendo algo anómalo, ¿no? Y aquí hay distintas marcas, uno puede encontrar equipos, marca Honeywell, AspenTech, Emerson, etc. Y también en los sistemas DCS hay marcas que les pongo acá solamente como referencia, no es para hacerle propaganda alguna en particular. Honeywell, Invensys, Yokogawa son como marcas típicas. Entonces, si el día de mañana les toca ver un sistema Siemens, van a ver que al final todos más o menos funcionan igual, con la misma lógica, y existen estos productos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en este curso en entender primero un lazo simple, o en controlar una etapa. Si uno entiende cómo controlar una etapa, pues uno puede dedicarse al control de procesos más complejos o de las plantas en su totalidad. Dentro de la arquitectura del sistema, lo que uno ve son computadores, como los que uno podría pensar son computadores de oficina, con una diferencia de que hay unos módulos que son estos Process Input Output, son realmente tarjetas conversoras análogas digitales que tienen múltiples entradas. Esto lo pueden pensar ustedes como los que han trabajado con un Arduino que tiene, no sé, 10 pines de conversión u 8 pines de conversión análoga a digital, ¿no es cierto? Bueno, estas son tarjetas que tienen 100 entradas análogas digitales con ciertas características de velocidad de muestreo, etcétera, para tener las señales a tiempo. Y después existen, en el caso de esta marca que era Invensys, ellos usaban la terminología CP para Control Processor, y habían, así como hoy día uno hablaría de un computador Pentium i7 o i8, ellos hablaban de CP40, CP60, que es la cantidad de procesadores o de bloques que pueden calcular en forma paralela. Y después hay un computador que es básicamente un computador, entre comillas, común y corriente, como podría ser un Windows, que habla con este computador, que es un computador de control de procesos. Solamente se dedica a calcular los lazos de control, ¿cierto? Y esto está conectado a través de una red Ethernet industrial, y la aplicación de control multivariable va sobre otro computador que va en otra red, que está aislada. Entonces, estas separaciones se hacen porque en el caso de una falla, no sé, hay un apagón, en general hay sistemas generadores de respaldo, pero lo que tiene que quedar funcionando, aunque falle casi todo, es el CP y los módulos de comunicación. De hecho, entre comillas, uno podría perder estos computadores momentáneamente, no sé, se corrompió el disco, algo pasó, y podrían desaparecer, pero mientras el CP siga funcionando, no hay problema de seguridad para la planta. Obviamente hay que reaccionar rápido para restaurar estos computadores. Normalmente hay dos iguales que son, digamos, justamente mecanismos de redundancia para cualquier caso de falla, ¿no? Si hay uno que está mal y los dos computadores están viendo lo mismo, entonces los dos hablan con el CP. Incluso normalmente hay dos CPs. Si falla uno porque se dañó una parte en electrónica, el otro sigue calculando exactamente lo mismo. Y los dos van haciendo lo mismo en paralelo. ¿Profe? Eso, ¿sí? Tengo una pregunta, pero de bastante atrás. Uh-huh. Con respecto a lo de la cascada. Es que traté de repensarlo, pero no lo pude captar bien. ¿Dónde está el control de la cascada? ¿En el tema del ascensor? Donde se controlaba el omega y el omega controlaba el RT. Entonces, no, todavía no entiendo. Sí. Déjame terminar esto y puedo hacer Ok, un diagrama brevemente para que se entienda un poco mejor. ok, Aquí perfecto. está esta es una vista de la sala de control de la refinería Gregorio, la que les decía que está a 120 kilómetros al norte de Punta Arenas. Estos son los procesadores de control. Son como motherboards, pero que tienen un formato especial, más rectangular, y aquí hay un computador que corre Solaris, que es una versión de Unix, es como un Linux.
pero ahora hay muchos computadores que están migrando a Windows, y estas son las pantallas de control. Estos son los módulos que se conectan a los sensores que están en terreno. Entonces, es para darles una idea de que lo mismo que uno podría hacer con un Arduino se replica a nivel industrial, pero con obviamente componentes más robustos que están garantizados que van a operar una cierta cantidad de horas sin fallar, etcétera. Y se conectan todos a través de sistemas de red que tienen un ancho de banda bastante más grande que el ancho de banda que tendría un microcontrolador pequeño, pero la idea es exactamente la misma. Entonces, eso, voy a volver a la pregunta de los lazos que están en cascada. Aquí hay varias cosas que ya las he mencionado, así que lo pueden leer, son ejemplos, ¿no es cierto?, de sistemas en los cuales, por ejemplo, en el automóvil, ¿cuál es la variable controlada? La velocidad. También uno podría hablar de posición si es que uno tuviese un auto autónomo. El controlador, ¿qué hace? Ajustar la velocidad crucero. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar y mantener una velocidad deseada. Entonces, lean esta tablita con ejemplos, ¿no es cierto?, que les puede dar una idea para separar lo que es variable manipulada de controlada, etc. Después, esto es más que nada un resumen de las técnicas que vamos a ir viendo. O sea, en qué cursos de la especialidad eléctrica uno ve actuadores. El curso de instrumentación y automatización ya no se dicta, pero hay un curso de sensores y actuadores que hago yo. Ahí vemos solamente actuadores. Como les mencionaba, está el curso de control predictivo que hace el profesor Aldo Cipriano, control inteligente. Felipe Núñez también hace tópicos avanzados, ese me falta agregarlo a esta lista. Control automático, donde uno se enfoca en metodologías para diseñar controladores. Hay otros cursos, por ejemplo, en laboratorio de control, nuevamente sensores y actuadores, donde también estudiamos solamente sensores. En este curso en control automático nos vamos a enfocar en las bases del controlador, pero necesitamos también ciertas bases del sistema o proceso. Aquí ejemplos de robots, de aviones, ejemplos donde el control falla. Puedo comentar eso al final de la clase, ¿cierto? El caso de Chernobyl o de otros sistemas en los cuales cuando el control falla, el resultado es catastrófico. Entonces voy a salir de esto y voy a pasar al PDF porque es más fácil escribir ahí. Ya, entonces, la pregunta era, ¿dónde hay lazos de control que están anidados? Entonces, yo puedo tener aquí un motor. Aquí está el eje. Y aquí están los cables, más, menos. Yo tengo que poner acá un voltaje. Voltaje, para que no se confunda con velocidad. Y lo que yo quiero controlar es el ángulo de este motor, el ángulo θ. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es perdón, encontrar un modelo que diga que cuando yo pongo una cierta cantidad de volts aquí en la entrada, o corriente, pensar en volts, esto gira con una velocidad angular. Entonces yo pongo un volt, gira lentito, aquí está el motor. Esta es mi planta. La planta. Ahora, esa velocidad yo la puedo integrar. Si la integro, integrador, tengo posición angular. Entonces, el primer lazo de control que yo puedo hacer es uno en el cual pongo una velocidad omega de referencia. Este sería el set point 1. Mido esta variable y voy a poner un sensor que tiene un bloque con un 1 adentro. La copia de la variable, en el fondo. Y no necesito dibujarlo. Más adelante vamos a ver que no voy a estar dibujando los sensores. Pero aquí tengo un lazo, ¿no? Y después puedo tener... Bueno, aquí tengo que fijarle obviamente la velocidad. Entonces, si yo quiero llegar a una posición θ de referencia y me encuentro en un cierto θ actual, tengo aquí un error. Este va a ser mi error en θ, esta distancia. Ya, entonces, ¿qué velocidad le pongo? ¿Cero de referencia? No le puedo poner cero. Si pongo cero de velocidad de referencia no se va a mover. Tengo que ponerle algo más que cero. Bueno, le podría poner un valor que es proporcional al error angular. Cuando el error angular sea cero, le digo velocidad de referencia sea cero. Ya. Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo es implementar aquí otro controlador, que va a tener una letra K, que va a tomar el error, voy a dibujar el error entre la posición real,
Me quedó mal esa línea, súper mal. Va a tomar el error entre la posición real y la posición que alguien le tiene que definir de referencia. Entonces, si este motor está moviendo un brazo robótico, pongamos, aquí tengo una barra, aquí tengo otro motor en el codo, del eje, aquí tengo otra barra. En el fondo podría ser un brazo con unos pivotes. Aquí está el hombro, aquí podría estar la mano. Son distintos motores, entonces tendría que poner otro motorcito más con una tenaza o algo para mover aquí la muñeca de este brazo. Pero no nos compliquemos acá con algo que tenga tantas variables. Este en realidad es un sistema multivariable, tiene varios voltajes y varios ángulos que tengo que controlar para que la mano del robot llegue aquí a una nueva posición. La posición, finalmente el usuario quiere que el brazo cambie, el robot aquí, el robot mueva su brazo y tome algo. Pero si nos concentramos en un solo eje, yo estoy primero controlando velocidad y dentro de eso estoy controlando posición. ¿Sí? Profe. Sí, es que en ese caso, por ejemplo, en ese caso específico, uno no podría simplemente controlar el diferencial de teta, ¿cierto? Correcto. Y con eso inyectar voltaje al motor, bypaseándose el omega. Sí, ese es un buen punto. Yo podría, en el fondo, eliminar esto. Y directamente hacer esta conexión. Eso es perfectamente factible, ¿no? Lo mismo en el caso, voy a agregar una nueva página, a ver si puedo, una nueva página. Entonces, en el caso del quemador, y voy a explicar por qué uno hace las cosas en dos etapas. Yo tengo aquí unos quemadores que reciben gas de algún estanque. Aquí tengo un estanque, una botella que tiene gas, un cilindro de gas. Que hay gas. Entonces, el gas entra por ahí y yo aquí estoy regulando la presión. Entonces sale una llamita que va a calentar algo. Entonces, puede haber un recipiente grande encima o algo que tengo que calentar. Entonces, yo podría tener acá, lógicamente, un sensor de presión. Entonces tengo aquí un pressure controller. Y actúo sobre la válvula. Me falta, quiero calentar esto más. Pero el usuario no habla en términos de presión. O sea, yo digo, bueno, si pongo aquí 4 bar o 20 bar o PSI, lo que sea. ¿Qué significa eso en términos de grados centígrados? Lo que necesito aquí, si esto está calentando un gran recipiente donde estoy haciendo alguna mezcla de algún producto químico, tengo que medir la temperatura. En realidad lo que me interesa es controlar esa temperatura porque hay una reacción química o algo, no sé qué ocurre esa temperatura. Entonces, este controlador le tiene que decir al de presión, mira, no has llegado a la temperatura correcta, por lo tanto, le fija un set point al de presión. Y el de presión se encarga de mantener esa presión estable. Y uno diría, pero ¿y no nos podemos saltar el de presión, como me estás diciendo tú, e ir directo a la válvula? Voy a cambiar acá el color para que se quede. Yo me podría saltar el de presión y voy directo y le digo, oye, mira, no está suficientemente caliente, así que abre más la válvula. Lo que pasa es que, voy a borrar esa línea, lo que pasa es que de repente en este estanque yo tengo suministros de gas a un proceso 1, esto es como una batería en el fondo, gas a un proceso 2, etc. Y todos están pidiéndole gas al estanque. Y de repente cuando este me empieza a pedir mucho, baja la presión al interior porque estoy sacando por otro lado. Y no es que yo haya cambiado la temperatura. La temperatura, la temperatura de referencia, ¿no? El set point de temperatura sigue siendo el mismo. El estanque o el recipiente que tiene un líquido adentro de una cierta temperatura sigue estando más o menos bien a la temperatura que yo le pedí. Sin embargo, se produjo una perturbación porque alguien sacó mucho gas por otro lado y me bajó la presión. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es reaccionar y decirle, oye, mira, sabes que la presión que estoy detectando acá acaba de bajar. No tiene nada que ver con que alguien haya enfriado esto y necesite más presión por un producto de cambio de temperatura. No sé si se entiende. Entonces, lo lógico primero es actuar sobre las variables de más bajo nivel. Yo necesito aquí primero que la presión esté estable. Una vez que tengo la presión estable, sé que voy a tener una llama estable.
después, una vez que tengo una llama estable, entonces sé que le voy a pedir que la temperatura se lleve o se conduzca a un cierto valor, que va a ser la tarea de otro controlador. Por eso es que pongo un controlador adentro de otro controlador. O sea, si tuviésemos que representar esto en diagrama de bloques, tendría primero un controlador que estábamos hablando, se refiere al proceso de presión. Yo tengo acá una presión P, mido esa presión, comparo con una presión P de referencia. Y eso le va a dar una señal a la válvula. Aquí hay un pequeño controlador, un K que le va a decir a la válvula, no estoy buscando la válvula, debería haber puesto ahí dentro de este bloque, podemos asumir que está incluida la válvula. Entonces, ahí tengo un lazo de control. Y después, en realidad, en base a esa presión, aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, en que se forma la llama. Hay unas llamitas dentro de este horno, y habrá que encontrar el modelo termodinámico que dice, bueno, con tanta presión de gas aparece tal temperatura. Entonces aquí voy a tener que comparar la temperatura de referencia con la temperatura que estoy midiendo, por aquí, y si tengo un error en esa temperatura, tengo que decirle al controlador de presión, cambia la presión. Esa es la lógica que hay detrás. ¿Me podría haber saltado el controlador de presión? Sí, podría bypasearlo, y efectivamente uno encuentra diseños industriales donde se bypasea el controlador de presión y se actúa directamente sobre la válvula que abre o cierra el gas. Entonces, esta es la manera simple de hacerlo, o sea, bypaseándose el controlador de presión. ¿Qué significa en la práctica tener un controlador de presión? Significa que tienes que tener un sensor más. O sea, implementar este esquema es más costoso porque significa que tienes que comprar un dispositivo electrónico que mide presión, un controlador que va a tener que encargarse de ajustar la presión, y tienes que comprar otro dispositivo electrónico que mide temperatura, un sensor, y que va a generar una señal que se va a inyectar como set point al control de presión. Si uno se bypasea el control de presión, uno podría resolver el problema sin este. Ya no tengo sensor de presión, no lo compro, y simplemente le doy la señal a la válvula, pero pierdo la capacidad de que si alguien cambia la presión de gas acá, se demora un rato en reaccionar. ¿Por qué? Porque si baja la presión, va a bajar acá la llama, el control de temperatura no tiene idea que la llama bajó porque se está acabando el gas, y después de un rato va a ver que la temperatura está bajando porque se está acabando el gas, y le va a decir a la válvula, ábrete más. Pero básicamente este tipo de diseño anidado en cascada te mejora la respuesta y te facilita el diseño, porque tú vas separando un problema que puede ser complejo, que tiene muchas variables, presión, temperatura, en dos problemas simples. Primero uno de presión y después uno de temperatura. No sé si se entiende mejor la idea del control anidado, y esto lo puede uno aplicar a distintos esquemas. No en todos los casos uno puede separar las variables, eso también hay que decirlo, en algunos casos. No se puede, ¿no? Pero cuando se puede hay que tratar de hacerlo. Eso, solamente, digamos, para terminar esta clase, estamos un poquito pasados de la hora y no quiero quitarles mucho tiempo, pero solamente comentar que había compartido algunos videos, y déjenme encontrar aquí ejemplos en los cuales uno desestabiliza el sistema y la importancia del control. En este caso es bien terrible, ocurrió en Italia el 2008, pero fíjense, no sé si ven la pantalla compartida con el video. Hay un camión ahí que está chocando la cola, se cruzó de pista, algo le pasó al conductor, y se cruzó de pista, no se sabe si le dio un paro cardíaco mientras iba manejando, si se quedó dormido, pero se cruzó brutalmente de pista y le alcanzó a pegar a la camioneta. Y la camioneta trata de enderezarse y desestabiliza, se desestabiliza a sí misma, porque con el manubrio empieza a hacer maniobras oscilatorias cada vez más grandes. Entonces, a lo que voy es que uno puede desestabilizar un sistema, porque el control está mal hecho, el controlador era la cajita que nosotros llamábamos C en nuestro diagrama de lazo cerrado, pero también uno puede desestabilizar el sistema porque uno inyecta a través de la referencia, una referencia oscilatoria, o que cambia el comportamiento del sistema. Nosotros normalmente vamos a analizar sistemas que responden a una referencia que es un salto de escalón, porque es lo más típico. O sea, cuando uno pone la temperatura, no sé, del aire, porque quiere tener un sistema, digamos, de aire acondicionado en 20, es un valor fijo. Y si quiero que la temperatura esté en 22, uno va, pone 22, es un salto en escalón, y en general se mantiene por un tiempo largo. Hay otros sistemas donde la referencia es variable, ¿cierto? Aquí, si se fijan, además en la camioneta empieza a oscilar cada vez más,
hasta que se cae. O sea, ahí no alcanzó, pero en ese. Ahí la camioneta se vuelca. Ese es un ejemplo. Entonces, aquí dejé una lista de videos que muestran situaciones de inestabilidad. Y otra que es la del caso en que el sensor es la del X38. A ver si era esta. Bueno, este es parecido en el sentido de que es el piloto el que induce inestabilidad. Empieza a hacer oscilaciones cada vez más grandes. Y entonces el avión tiende a irse hacia arriba, el piloto baja. Y el avión de repente baja demasiado la nariz y el piloto tira hacia atrás. Y entonces sube demasiado la nariz. Entonces, como reacción, bajo la nariz y las oscilaciones cada vez son más grandes. Y ese es un tipo de inestabilidad que el controlador debiera tratar de amortiguar. Por lo tanto, el controlador también, cuando está bien diseñado, actúa como una especie de filtro frente a esas inestabilidades. Aquí, bueno, ¿Profe? en este no se aprecia tanto, ¿sí? Y eso también pasa cuando uno mete la intervención, digamos, de las variables manipuladas como fuera de fase. O sea, porque yo lo he visto en moto de repente, que uno puede ir en moto y de repente uno le pega una piedra y se le va el manubrio y uno reacciona un poco tarde, entonces el desfase de la reacción te hace la sobreoscilación. Exacto. Es un muy buen punto el que tú mencionas. Tiene que ver con una característica de la planta que tiene un cierto que se llama margen de fase. O sea, todos los sistemas toleran un cierto retraso en la reacción. Pero si te retrasas mucho, empiezas a actuar en la dirección 180 grados. O puede estar. O sea, entras en resonancia, digamos. Exacto. Entonces, algo que nosotros vamos a estudiar cuando obtengamos las funciones de transferencia es cuánta fase le queda al sistema. O sea, en otras palabras, decir cuánto me puedo atrasar en la acción que va a tomar el controlador. Porque si me atraso más, entonces lo empiezo a inestabilizar. Y aquí probablemente hay una perturbación que es externa, este caso es distinto porque normalmente son aterrizajes con viento cruzado, que mueven el avión hacia un lado, y entonces el piloto empieza a pelear, tanto el piloto como el controlador empiezan a pelear con ese viento cruzado. Creo que reintento. Profesor. ¿Sí? Entonces, en estos casos, entra a ser importante saber la frecuencia de Nyquist para el muestreo. No, o sea, cuando veamos sistemas discretos, empieza a ser importante la frecuencia de Nyquist, porque tiene que ver con que normalmente la información te llega a una muestra atrasada. Entonces, los sistemas analógicos o continuos del mundo real son vistos por el controlador como sistemas discretos en el sentido de que el controlador o el conversor análogo digital está entregando las cosas cada cierto intervalo de tiempo. Y un caso es, por ejemplo, el de la planta. Yo les mencionaba, la planta de refinación tiene más de 100 variables. Entonces, tú no puedes muestrear 100 variables todas al mismo tiempo. No te da el ancho de banda de la red de datos. Y entonces, hay ciertos estanques que son gigantes. Estamos hablando de miles de litros, que no van a cambiar su volumen significativamente en un milisegundo. Por lo tanto, no tiene sentido muestrarlos cada un milisegundo. Y hay otras partes que sí reaccionan muy rápido. Entonces, por ejemplo, un cambio de presión dentro de la columna es una cosa que puede reaccionar en cuestión de segundos. Entonces, hay lazos de control que tú los tienes que programar en función de la velocidad con que tú los mides, y hay otros lazos de control que tú los programas para ser muestreados con frecuencias más bajas, porque tú sabes que esa parte del proceso es lenta en reacción. Y efectivamente ocurre lo que dices tú, que tienes que conocer cuál es el tiempo de respuesta de esa parte del proceso. Por eso es que es importante primero entender cómo caracterizo formalmente el tiempo de respuesta, y sabiendo que tengo tal tiempo de respuesta, qué tan rápido tiene que responder mi controlador. Y ocurre a veces que el sistema necesita una respuesta de una velocidad tal que el controlador no es capaz de hacerla, y por lo tanto la conclusión es, con ese controlador no lo voy a poder controlar, así que es mejor ni siquiera intentar construirlo, va a fallar. En otros casos la conclusión puede decir, mira, en realidad con este controlador y la velocidad de muestreo que tiene no me va a resultar, pero tengo que comprar un computador con otro conjuntos de módulos de input-output que muestran más rápido. Y esas son, digamos, análisis que tiene que hacer el diseñador del control. Entonces, efectivamente, había uno que tal vez era el que perdí acá, porque a veces actualizan los videos. Bueno, voy a ver las listas.
fallas en el control. Tal vez está acá el de fallas de control. Hay un video en el cual, después de que estudiaron el caso, determinaron que lo que había ocurrido era que se había desconectado el altímetro del avión. Entonces el avión empezó a marcar como que estaba a nivel del suelo, porque estaba marcando 0. Y en realidad no estaba a nivel del suelo. Lo que pasó es que se desconectó el altímetro y entonces el sistema de control del avión trató de empezar a hacer que el avión subiera bruscamente. Y entonces se puso vertical. Aquí, bueno, lo pueden ver después con más calma, pero el piloto se tuvo que básicamente eyectar. En cierto momento el avión ya no le responde, y es porque el computador, a ver si está por aquí el video. Was the X-31's flight control system was designed with 3 backup reversionary modes the pilot could select in the event of an air data problem or other systems failures. ¿Y eso fue porque falló la frecuencia? Como de No, muestreo, eso fue porque se desconectó el sensor. Literalmente, bueno, más que se desconectó, hay en la investigación aparentemente ciertos cables que se calentaron, perdieron la aislación, se cortocircuitaron y empezó el altímetro a medir 0. O sea, es como que estás volando a 10.000 y tienes un controlador que dice tienes que mantener la altura en 10.000 y de pronto tu altímetro te dice estás en 0. O sea, es como que te caíste al suelo. Entonces el error es 10.000, la reacción automática del controlador es sube, tienes que subir. Y entonces el avión lo empezó a inclinar hacia arriba y el piloto no lo podía bajar porque el controlador le estaba diciendo tienes que subir, estás muy abajo, estás en 0. Y entonces normalmente hay sistemas que son redundantes, se colocan 3 altímetros, después hay un computador que hace una votación y dice, aquí hay un altímetro que está fallando y está diciendo algo que es distinto a los otros, por lo tanto lo voy a ignorar por el momento. Pero en ese caso, que era un avión, un prototipo experimental, no había más altímetros. El piloto en todo caso no escapó con vida porque alcanzó pero el avión se destruyó. Miren, ahí empieza a volar y hacer cualquier cosa. Está sin control. El piloto en ese momento ya se había eyectado y bueno, ahí el avión ya está volando sin control en cualquier dirección. Lo dejamos hasta acá y que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.